Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este es el grupo segundo año C y esta es la clase correspondiente al día de hoy, viernes 3 de septiembre de 2021. Vamos a pasar lista. David Araúz no está. Paola Baeza. Presente, profesora. Ya, Paola. Ajá. Camargo, también le di la entrada. Me parece que está aquí. Déjeme apagar este. Ajá. Camargo. Castillo Carlos, también me parece que lo vi. Castillo Carlos. No. Profe, él estaba entrando al Zoom. No sé si lo tendrá en espera. Aquí está. Castillo Carlos. Castillo Cateri. Yo Caterino está. Celedón. Erika. Presente, Joaquín. profesora. Presente, Fernández Felipe. No está. Foster. Gaitán Mical. También me parece que la Presente, vi. profesora. Chantal. Presente, Francisco profesora. Gómez. Presente, profesora. Bien. González Carlos. Profe, ¿está en este grupo? Porque a mí me parece que yo no he visto a Carlos González en este grupo desde que empezamos. No, no ha estado. Voy a ponerle aquí retirado. Aquí está González Carlos. Mire, es una cosa que yo voy a decir. Hay estudiantes que aquí se matriculan y nunca vienen. Y le ocupan el puesto de mis estudiantes que vienen desde el primer semestre. Esto es algo que tienen que controlar si quieren reestructurar la universidad. Esta cambiadera de profesores no es buena de los estudiantes, porque la metodología y la finalidad no se logra en el semestre. Todo lo vemos en función del semestre. Se logra a nivel de año académico. Entonces aquí hay gente que ocupa un puesto en el salón. Hay un salón que tengo 5 o 6 que ya los tengo checados desde el primer semestre y no sé si es que me lo hacen a propósito o qué es lo que está pasando y voy a investigar. Voy a investigar qué es lo que está sucediendo. Profe, nosotros, yo estoy con el compañero en otra materia. Y Ajá. él ayer me dio como una excusa de que yo creo que él está trabajando, como que le salió un trabajo, o no sé si es que está Pero trabajando. ¿para qué Entonces, se matriculan, ocupan el espacio y por qué sí, no se retiran? le voy a preguntar para que le avise a usted si va a seguir en la Sí, él materia. No, también ya está yo le conmigo en puse civil. retirado. No le pregunte, Ah, ya le ok. puse retirado. Grayson Disculpa, Abigail, profesora. dime, Carlos Carlos, Castillo. ya te puse. Ok, gracias. Profe, Abigail Grace está teniendo problemas con el internet. Con el internet. Vamos a ponerle aquí la excusa. Oye, yo no sé si a ustedes les pasa, ese internet está peor que nunca. ¡Qué horror! Dios. Sí, Herrera profesor. Alvis. Por lo menos el mío, cuando Presente. voy dando dos clases no me puedo conectar más, profesora. De ahí Ay, se me va la señal, se me va la señal, se me va no, la señal. hombre, qué horror. Junte, a mí me parece que yo vi a Tailín. Sí, Sí, ahí profesora. Buen está. día. Buen día, Landazuri también lo vi. Landazuri. profesora. Cecibel Linares. Presente, profesora. Luján María. Presente, profesora. ¿Qué pasó con tu cámara, Luján?
Profe, estoy teniendo como problemas de internet, entonces prefiero no prenderla para poder Sí, porque escuchar. se va la imagen. Abraham Madariaga, Presente, profesora. Mitre Madiam, Mon Hilary, Profe, Na- Mon le mandó una excusa. sí, Sí, al voy a correo, ella poner, le escribió en el grupo. voy a poner aquí. Navarro Ana Julia, no está. Navarro Cateri, tampoco. Ortiz Alison, Presente, profesora. Pérez Cristian, Presente, profesora. Quimetiret Rivas, me parece que yo vi aquí. Profesora. Ahí está. Sí, sí, mío, ya. Angelis, Angeli Rodríguez. Esta niña también le voy a poner retirada. Angeli Rodríguez. Patricia Rojas. Buenos días, profesora. Lian Samaniego. Creo que Lian me mandó también excusa, me parece. No, aquí está Lian. ¿Dónde está Lian? Aquí la veo en la lista. Pero está ahí oscura. Dice escribió en el grupo que dice que tiene la cámara encendida. Presente. Sarlat, Presente, profe. Dice Andrés Lien. Tejada, Cielo Presente, Bray, profe. Luis Zambrano. Presente, profesora. Buenos días. Sí, Cielo, ya te puse. Luis Zambrano, no está. Creo Le que digo que se me Zambrano fue conectó un el poco tarde que, porque tenía problemas con conectarse al Zambrano puesto. creo que fue el que me escribió aquí. Sí. Excusa. Barría y Omar. No está. Bien, muchachos. Profe, Profe. buenos días. Yo me conecté un poco tarde. No sé si me habrá apuntado. Ya yo lo puse. Tere Fernández, Felipe. Luque, Sí. Luque Felipe Augusto. Tú eres el nieto de mi profesor Virgilio Luque. Mi querido profesor. A ver, Profesora, disculpe que le interrumpa. Del Foster tiene problemas con la computadora y era para avisarle. Gracias. es de él. Vamos a poner aquí excusa. Profesora, disculpe que la moleste, le acabo de escribir por Zoom un mensaje bastante importante para que lo revise, por favor. Voy a ponerlo aquí. A ver. Ayer estaba bien. Si no respondo, he recibido cualquier cosa que envíe el grupo. Veré qué hago para arreglarlo. Ajá. Está muy bien. Profesora, Ana Návalo tenía problemas del internet y va entrando hasta ahorita. Dice que se la puede aceptar. Ana Návalo, aquí no la tengo. Solamente tengo a Edel. Voy a decirle. Acuérdenme que todo me lo mandan everyone. Yo después reviso aquí. Bien. Vamos. Aquí hablamos ya de el marco conceptual, las generalidades de la pena, ¿verdad? No dimos ni la clasificación, ni dimos tampoco la individualización de la pena, ¿verdad? A ver, Patricia, recuérdame, por favor, ¿dónde quedamos? ¿Solamente dimos eso? Sí, Lo que estoy profe. mencionando o avanzamos más, ¿no? ¿Verdad? No, No profesora. dimos, porque aquí hicimos debate, aquí, ahora está entrando Catherine, ajá, porque aquí hicimos debate, bien. Vamos a ver, aquí. Está viendo mi página web, ¿verdad?
Sí, profe. Bien, sí se ve. vamos. Sí se ve bien. Cursos virtuales, material didáctico, siempre lo abro porque la gente no sabe que hay material didáctico. Voy a poner aquí porque es que después ya les registré la ausencia y para mí es muy importante la asistencia. Bien, Derecho Penal General. Vamos, ya vimos la pena y la clasificación. Creo que la clasificación no. No, solamente No, vimos profesora. el primer PowerPoint, profesor. El primer PowerPoint, la pena, Ajá. bien. Ajá. Vamos con la clasificación. Y vamos con la individualización de la pena. Bien. ¿Cómo van con los problemas? Vamos, esa es la palabra, profesora. Les pregunto por lo siguiente, en los otros grupos, ¿están viendo la pantalla, la PowerPoint? En los otros grupos, como yo había dicho que empezábamos en la semana del 6, los otros grupos acordamos que íbamos a empezar a ver los problemas en la semana del 13. En la semana del 13 íbamos a empezar a ver los problemas para darles más tiempo a que ustedes analizaran. Y entonces la próxima semana íbamos a tener semanas teóricas. Acuérdense que ya después todas las semanas son prácticas con análisis de problemas. Y ahí vamos a revisar el desarrollo de los problemas. Entonces pregunto, ¿ustedes desean lo mismo? A ver, para verlos a todos. ¿Desean el mismo sistema o quieren que empecemos como habíamos establecido al principio en la semana del 6? Es decir, a partir del lunes. Levanten la mano todos los que quieren en la semana, a partir que se postergue a la semana del 13 y que todavía la semana del 6 demos teoría y parte teórica del análisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, está muy bien. Entonces lo vamos a hacer así. Porque ya en la semana del 13 empezamos los análisis, los interrogatorios de las palabras que cada quien va a escoger, de la parte teórica, en fin. Bien, empezamos pues. Ándele pues. Bien, clasificación de la pena. A ver, ¿están viendo la aplicación, verdad? No. Sí, profesora. Sí, bien. Clasificación de la pena. Nosotros tenemos que la pena, jóvenes, puede clasificarse atendiendo a dos aspectos. Yo les señalé a ustedes todo lo que tiene el artículo 50 cuando estamos hablando las generalidades de la pena. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente aclaración. Hay dos formas de clasificar la pena. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista científico. Vamos a ver el punto de vista científico. Según el punto de vista científico, las penas se clasifican en tres grandes grupos. El primer grupo, que tiene que ver
con el bien jurídico del que privan al delincuente. Y allí tenemos penas corporales, penas privativas de libertad, penas pecuniarias y penas privativas de derecho. Puede ser derecho a la tutela, derecho a la guarda y crianza, por ejemplo. Penas pecuniarias, las multas. Penas privativas de libertad, la pena de prisión. Penas corporales que no se dan. En nuestro país no tenemos pena corporal porque donde se aplican penas corporales es en los pueblos originarios, le dan ortigazos a la gente, ponen el cepo, que eso implica, sobre todo para la región de Cunayala, Los Nove, Buglé, que ponen a las personas en unos troncos. Eso es una pena corporal. Y la pena de muerte, por ejemplo. Están según su autonomía, que estaban las del artículo 50, principales, accesorias, sustitutivas. Según la disponibilidad de imposición otorgada al juez, está la copulativa y la disyuntiva. Entonces, están en la disyuntiva, señala que se puede aplicar una u otra. La copulativa me implica que tengo que aplicarlas todas. ¿Qué me habla a mí desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal está dependiendo de su autonomía, están las que señala el artículo 50 en penas principales, en penas sustitutivas y en penas accesorias. Y según el tipo de persona que cometió la figura delictiva, están las que se aplican a la persona natural y las que se aplican a la persona jurídica. Nosotros habíamos visto aquí ya esta transparencia, esta plantilla, donde hablábamos de las clases de la pena. Fíjense, según el tipo de personas, vimos fue sin estas gráficas, dependiendo de su nivel de autonomía, dependiendo del tipo de persona que incurre en la comisión del hecho punible. Las 50 es exclusivamente para las personas naturales, las 51 para las personas jurídicas. Aquí vimos las principales, las sustitutivas, que también constituyen una forma de los llamados subrogados penales o sustitutos penales, y las penas accesorias, que vamos a hablar de ellas hoy día. Vamos entonces quiero que antes de pasar a la individualización de la pena, veamos las penas accesorias, la vigencia de las penas accesorias. Está viendo la transparencia, ¿verdad? Correcto. Sí, Bien. profesora. ¿Qué pasa con la vigencia de las penas accesorias? Nosotros tenemos aquí lo siguiente. 4 aspectos fundamentales de las penas accesorias que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles son? ¿Qué significan penas accesorias? ¿Dónde están reglamentadas? ¿Y cuál es su importancia? Piensen. Las penas accesorias, ¿qué significan? Son penas que se establecen en coordinación o concordancia con una pena principal. Cuando empiezan a surtir efecto o aplicarse, o dicho de otra forma,
cuando empieza a correr el tiempo de aplicación de la pena accesoria una vez finalice el periodo de aplicación, de ejecución, perdón, de la pena principal. Una vez el sentenciado cumpla con la pena principal, entonces empezará a regir el tiempo para la ejecución de la pena accesoria, salvo cuando es multa, ¿no? Salvo cuando son multas que se aplican. Ahora, ¿por qué son importantes las penas accesorias? Fíjense, se entiende desde el punto de vista teórico que la finalidad de la pena es tripartita, es decir, la finalidad de la pena involucra resarcir el daño ocasionado. Además de resarcir el daño ocasionado, la pena implica lograr una intimidación legal, es decir, una prevención tanto general como específica. General, que ninguna persona incurra en la comisión de una figura delictiva a partir del momento que está advirtiendo que eso le va a traer acarreado una sanción. Y prevención específica es que la persona que incurrió en la comisión de un hecho punible no vuelva a delinquir porque ya vio que se le aplicó una sanción. Y la tercera parte o la tercera función consiste en la rehabilitación y readaptación social de la persona que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Entonces, ¿qué sucede con eso? La pena accesoria va a ayudar a fortalecer esa parte de la finalidad de la pena, que es la rehabilitación y la resocialización. Si es cierto que hay figuras delictivas en que el individuo no se va a resocializar, y la hemos visto aquí, por ejemplo, el que incurre en delitos contra la humanidad, la persona que incurre en la comisión de delitos de naturaleza sexual o figuras delictivas que involucran un extremismo violento, una violencia tan fuerte. ¿Qué sucede? Si bien es cierto, hay eso, también es cierto que existen figuras delictivas y la comisión sí va a permitir que la persona se resocialice, se rehabilite. Eso quiere decir que es probable que esa persona requiera, además de una pena de prisión, de una pena principal, para que no crean nada más en la pena de prisión, una pena principal requiere de algo accesorio. ¿Qué es una pena accesoria? Además de lo que les acabo de señalar, es un complemento. Accesoria viene de ¿qué? De accesorios. Accesorios que implica complemento. Si yo tengo unos aretes, una pulsera, es el complemento a mi vestido. Pero ¿qué es lo principal? El vestido. Yo puedo ir sin mis accesorios, pero no puedo andar desnuda en pelota por la calle. Me estoy explicando. Entonces, esa es la finalidad, esa es la importancia de las penas accesorias. Por eso es que las penas accesorias no pueden, no deben desaparecer. ¿Dónde están reglamentadas las penas accesorias? Las penas accesorias están reglamentadas en el artículo 50, numeral 3, y que yo se los leí aquí. Les leí cada una cuando estábamos hablando de las generalidades de la pena. ¿Usted recuerda? Les leí una a una, les analicé, fuimos analizando una a una. ¿Qué pasa? ¿Qué es algo importante de la pena accesoria? La pena accesoria no forma parte de la punibilidad.
entendiendo la punibilidad como aquella parte de la estructura de la norma jurídica penal incriminante y completa. Acuérdense que la norma jurídica penal, hay una clasificación de las normas jurídicas que nosotros estudiamos en el primer semestre. ¿Usted se acuerda? Y si no, usted la checa en el material didáctico o los que tengan libro de texto en su libro de texto. Bien. ¿Qué pasa allí en esa estructura de la norma jurídica? Tiene la norma jurídica penal incriminante completa, tiene dos partes. Una parte que es el tipo penal, donde se describe en qué consiste la conducta ilícita, que también se le llama precepto, que se le llama tipo, que se le llama en algunas legislaciones típico. Bien, tiene una segunda parte que es la punibilidad, donde se establece la forma genérica de una pena. Profesora, ¿cuál es la forma genérica de una pena? Aquella que contempla tanto el rango mínimo como el rango máximo. Por ejemplo, aquí fíjense en el artículo 169, me dice. Aquí en el artículo 169 dice, quien impida ilegalmente una reunión pacífica ilícita, ¿de quién hasta lícita? Usted sabe que es el tipo penal. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multas o arresto en fines de semana. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ¿cuál es mi sanción? Mi sanción empieza desde será hasta la semana, hasta la palabra semana. Es decir, mi punibilidad empieza desde será hasta semana. ¿Qué observamos? ¿Qué penas observamos allí? Sola y exclusivamente las penas principales. Ahí no observamos ni penas sustitutivas ni penas accesorias. Eso no lo observamos allí. Quiere decir que, ¿por qué? Porque la pena accesoria es un complemento, un accesorio, algo añadido. Bien. Profesora, ¿por qué usted nos está señalando esto? Fíjese aquí, en la 200. Quien hostigue o agreda, perdónenme, física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia, desde el pronombre personal indeterminado quién hasta la palabra familia, se constituye el tipo penal. Me describe en qué consiste la figura delictiva violencia doméstica. Aquí tenemos que este es un tipo penal. Fíjese, este es un tipo penal alternativo. A ver, dime, Alison, ¿o es que se te quedó la mano levantada? Bájeme Sí, la profesora, mano. se quedó Yo levantada. aquí me empieza a marcar que tiene 2 personas con la mano levantada. Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Sí, es que usted señaló en la 169, en el artículo, las partes de la norma penal, ok, la primaria y la secundaria o tipo penal y sanción. Hay otra segunda oración, si quien realiza la Sí, conducta es un servidor público. esto es un agravante específico. Ese es un agravante específico. Cuando nosotros, y voy a tomar la consulta que me hace Andrés, cuando nosotros vamos a analizar una figura delictiva, nos vamos primero al tipo penal básico. Después nosotros ubicamos el resto. Lo primero que analizamos es el tipo penal básico. Tipo penal básico.
Todo lo demás viene, la otra parte es agravante. Por eso es que es tan importante. Y cuando yo diseñé ese libro de estudio del Código Penal, nosotros debiéramos tener un semestre completo de solo ver los tipos penales. Si usted se fija en el módulo cuarto, que es el más grande, nosotros vamos a estar analizando tipos penales, porque eso es lo básico. El mismo código, entrar a analizar este aspecto. Bien, bueno. ¿Qué pasa en ese artículo 200? En ese artículo 200, en mi tipo penal, este es un tipo penal alternativo. ¿Por qué? Porque me presenta varias conductas ilícitas. Ese tipo penal alternativo es lo que da origen a la clase de delito denominado delitos complejos, que tienen dos o más verbos tipo. Esto no quiere decir que para incurrir en el delito de violencia doméstica el agresor tiene que hostigar y tiene que agredir. No. Cualquiera de estas dos acciones constituyen por sí solita el delito de violencia doméstica. No es que tienen que todas las conductas ilícitas llevarla a cabo, no. Una sola conducta ilícita. Ahora puede darse el caso que la persona hostigue y que también agreda patrimonialmente a un miembro de la familia, que se le tome los bienes, que le obligue a sacar préstamos, que le quite el salario. Tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas, no vamos a perder aquí el bosque por un árbol. Bien, vamos a la punibilidad. Será sancionado con prisión de 5 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. Bien, es decir, que no haya un homicidio, que no haya unas lesiones personales que le ocasionó la pérdida de un ojo. Bien. Usted se fija aquí no aparece ninguna pena sustitutiva, ninguna pena accesoria. Aparecen penas principales. Y usted se acuerda que acabo de explicarles, según la disponibilidad para que el juez la aplique, que hablé de las copulativas y de las disyuntivas. ¿Se acuerda? Aquí tenemos, se tiene que aplicar en conjunto pena de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Tengo que aplicarlas todas. ¿Estamos viendo? Muy bien. Tenga pendiente esto que le acabo de decir por lo que viene ahora. Aquí, por ejemplo, en el delito de lesiones personales, 139, dice sancionando con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días multa o arrestos de fines de semana. Aquí me están diciendo que el juez puede aplicar o pena de prisión de 6 meses a 1 año o días multas o arreglos de fines de semana. Ahí está la conjunción copulativa que me indica que es una u otra cosa. Y aquí en la primera me decía de violencia doméstica y quiere decir disyuntiva, que tiene que aplicarla toda. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ha ocasionado mucho revuelo. En julio de este año se presenta un anteproyecto de ley que lleva 039. Los que tengan oportunidad, búsquenlo, que se denomina el título
que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal. ¿Por qué les traigo esto a colación, jóvenes? Nosotros, los ciudadanos y los estudiantes de derecho, los docentes, los abogados, ustedes que se están formando, necesitamos estar pendientes, observando si ya no todas las leyes que se aprueban o los anteproyectos de leyes que se presentan, si los que tienen naturaleza penal. Eso por una parte. Dos, yo estoy cansada de decirle a ustedes, muchachos, que lo más importante antes de estudiar cualquier cosa y ponernos a desarrollar temas es entender el concepto de los términos de la palabra, del tema que nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque si usted no está claro en el concepto de una cosa, mal puede ponerse a investigar sobre sus características, sobre sus procedimientos, sobre sus elementos, porque usted no tiene claro lo básico que es el concepto. Profesora, que al punto, al grano, porque usted nos está diciendo esto. Mire lo que habla este anteproyecto. Este anteproyecto habla de eliminar las penas accesorias. Primero, que ya les planteé mi punto de vista sobre la importancia de las penas accesorias. Segundo, mire cómo quedan los artículos para que vean y ustedes mismos me digan si lo que se ha eliminado es una pena accesoria o qué tipo de pena se ha eliminado. Y nada más le he sacado aquí 4 ejemplos. Vamos a ver 2 nada más. Este anteproyecto de ley dice que según la modificación que proponen, ¿no? El artículo 149 del Código Penal queda así. Artículo 149. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. Si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Entonces yo inmediatamente, ¿qué es lo que me viene a la mente? Ah, espérate, voy a buscar mi artículo 149 para ver cómo es que estaba. Y me voy a mi artículo 149. Y mi artículo 149, cheque lo que dice. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Si la privación de libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Si usted se fija, se eliminó alguna pena accesoria de aquí, del 149. No. Aquí se eliminó, aquí se hizo lo siguiente, se eliminó o su equivalente en días multas o arrestos de fines de semana. Por eso me fui al texto original. ¿Y qué pasa con arrestos de fines de semana? ¿Qué pasa con los arrestos de fines de semana o su equivalente a días multa? ¿Qué constituye? Nos vamos aquí. Arrestos de fines de semana y días multa, ¿qué constituyen penas accesorias? Son penas principales. Son penas principales que ahí están fungiendo como penas copulativas. ¿Se fijó? Porque tienen la conjunción O. Eso no son penas accesorias. Son penas copulativas. ¿Me estoy explicando? Mire la importancia de que tengamos claros los conceptos y cuando estamos haciendo la exposición de motivos,
que es lo más importante de la ley y es lo que hacen de último. Para yo poder redactar bien mis artículos en un anteproyecto de ley o en una ley, en un anteproyecto de ley, tengo que tener bien fundamentada la exposición de motivos. Esté pendiente, hago paréntesis al artículo de este sábado. Se los mandé la vez pasada y hay un grupo de estudiantes, la mitad de los grupos de estudiantes, que no hicieron los comentarios y yo hago mi lista. Yo hago mi lista porque les dije que semanalmente quiero que lo hagan porque se les forma una empanada en la cabeza y la finalidad es que usted aprenda. Eso yo no lo hago para ganar puntos ahí, en este. Disculpe, Bien, yo, entonces, ajá. es ¿Quién que está quedé hablando? Bielka, profe, disculpe. Dime, Bielka. Es que yo estuve buscando, pero no vi si al final, porque usted dijo que nos iba a avisar si el tema del ¿Avisar texto, qué, Bielka? si se lo mandábamos al correo o si se lo subíamos a la... Bielka, lo que les voy a avisar, no estés perdiendo el árbol por el bosque. El trabajo final, ¿dónde lo van a enviar? No los comentarios. El trabajo final, final. Acuérdese que le dije que todo seguía igual que el primer semestre. Porque todo ese hackeo que me hicieron me alteró todo mi sitio web. Que yo quería tumbar toda la página, pero no lo puedo hacer hasta diciembre cuando ustedes finalizan tumbar la página. Y voy a tener que esperar hasta enero porque estoy dando las clases de maestría. Y creo que no subiría, no sé, todavía no me ha confirmado el diagramador. Bien. Miren, hay gente que está distraída. La pregunta que hizo Bielka. La pregunta que hizo Bielka tiene que ver, y es probable que algunos estén en la misma línea de ella, tiene que ver con la entrega de la investigación final del análisis de texto paralelo. Es la que yo les voy a indicar por qué vía me lo envían. Los comentarios los sigue enviando al grupo de WhatsApp. Bien. A la misma página y luego le hace capture de pantalla al grupo de WhatsApp. Bien. Mire acá lo otro. El artículo 154. Quien esté encargado de la dirección de un centro penitenciario y admita a una persona en él sin orden escrita de autoridad competente o desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla en libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Me voy a mi texto 154. El 154 dice, el texto original, quien esté encargado de la dirección de un centro penitenciario y admita a una persona en él sin orden escrita de la autoridad competente o desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla en libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años o su equivalente en días multa o arrestos de fines de semana. Aquí se quita días multas y se quita arresto de fines de semana y se deja la sanción de 1 a 2 años. Y estos son, ¿qué cosa? Son penas principales. Yo no puedo confundir penas principales con penas accesorias. Cuando hablamos de penas copulativas, que se ponen la conjunción copulativa o, no quiere decir que las demás, que no son la pena de prisión, son penas accesorias. No, todas son penas principales, pero según estamos atendiendo a una clasificación de la pena según la disponibilidad
a la disponibilidad que se le da al jugador para que escoja entre varias. Bien, vamos ahora a lo que es la individualización de la pena. Vamos aquí un momentito. Bien, fíjese la individualización de la pena. Ay, caramba, ¿qué fue lo que hice aquí? Bien. Vámonos a la individualización de la pena. El concepto de individualización de la pena. Es que me gusta verlos y se me mueve la figura de ustedes. ¿Qué pasa con la individualización de la pena? La individualización de la pena es un proceso analítico de naturaleza procesal penal, mediante la cual el juez analiza, hace una valoración de todas las piezas procesales que se encuentran en el expediente, de toda la información que se encuentra en el expediente y establece la penalidad a las partes involucradas en la comisión del hecho punible. Se determina la culpabilidad del individuo y se le establece su penalidad. Hay una diferencia entre punibilidad y penalidad. La punibilidad es la forma genérica de la sanción, es la forma genérica de la pena. Cuando vimos el mínimo y el máximo de estas figuras delictivas que yo les estaba señalando, esa es la punibilidad. Entonces, ¿qué hace el juez al momento de individualizar la pena? Le establece una medida. Esa es la dosimetría de la pena. Un momentito, por favor. Permítame un segundo que me tomé una pastilla y no me tomé antes de que me dé aquí un faracho. Permítame un segundo. Permítame un segundo antes de que me dé un faracho, que solo me tomé una pastilla y me estoy sintiendo con Profe, no se preocupe, tómese Sí, su profesora. pastilla, tranquila.
Discúlpeme, que yo soy hipertensa y ya me estaba dando aquí una moridera. Bien, jóvenes, entonces, les estaba yo diciendo a ustedes que la individualización de la pena es un proceso analítico de naturaleza procesal penal que realiza el juez mediante una valoración de todas las piezas, las evidencias que se encuentran en el expediente. Allí él va a establecer la penalidad. A la individualización de la pena se le llama también la dosimetría de la pena. ¿Por qué? Porque es la dosis que se aplica dentro de la punibilidad. Por ejemplo, usted viene y se enferma de la tos, o yo sufro de la presión, y compro un frasco donde traen 20 pastillas para la presión. Yo no me voy a tomar todo ese frasco. Se me aplica una dosis, una pastilla diaria. Esa es la dosis, esa es la dosificación. Bien, la individualización de la pena, cuando yo establezco la penalidad, ¿qué estoy haciendo? Dosificando la pena. Estoy estableciendo esa medida, esa dosis a la persona según lo que él hizo. En esa individualización de la pena, que también recibe el nombre de dosimetría de la pena, es eso, un proceso. ¿Por qué es de naturaleza procesal? Porque la realiza el juez. La individualización de la pena es una muestra más de que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. ¿Por qué, profesora? Porque la individualización de la pena se realiza en base a la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es la combinación de la lógica y sentido común del juez, la experiencia laboral que tiene el juez y su conocimiento académico. Va a unir esas tres cosas, pero en esas tres cosas las va a poner en acción en base a ¿qué? En base a un artículo que yo les he mencionado desde el día 1 del primer semestre de clase, que le he dicho, tatúeselo en la frente, que es el artículo 79. Todo lo que va a aplicar el juez es en materia penal. Mi artículo 79, usted tiene que tener un código. No quiero gente aquí nada más mirando para el aire, a ver si la Virgen le habla. El artículo 79 me habla de la individualización de la pena y dice, el juez dosificará la pena tomando como fundamento los siguientes aspectos objetivos y subjetivos, y que yo se los escribí aquí: el bien jurídico afectado, las condiciones de modo, tiempo y lugar que envolvieron al delito, cuáles fueron las causas que motivaron la comisión del delito. Ese es el móvil. Cuando usted escucha el móvil pasional, el móvil fue el dinero, las causas, las condiciones que afectan la antijuricidad del acto, circunstancias agravantes o atenuantes, la comunicabilidad de las circunstancias, la excusa absolutoria, si hubo causa de justificación, si hubo eximente de culpabilidad. Va a tener que hablar de cuál fue el comportamiento de ese victimario antes, durante y después del hecho punible. Los antecedentes de esa persona. ¿Quién era él? ¿De qué hogar provenía? Así tenga 1000 años. ¿Quiénes eran sus padres? Esas condiciones de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo fue que se llevó a cabo el hecho? ¿Fue en realidad ahí donde se encontró el cadáver que mataron a la persona? ¿O esa persona venía muerta de otro lugar y ahí la fueron a poner? ¿Ve?
Todos esos aspectos los va a analizar el juez. ¿Y quién se los da? Se los da el derecho penal. Profe, Ajá. disculpe que le interrumpa, es que ya se acabó la clase y tenemos otra. Perdóneme, tienen que decirme porque si no, yo me voy como hilo de media. Gracias, Bielka. Nadie me decía nada, yo me voy como hilo de media. Bien, continuamos la próxima clase. Por favor, vea en mi canal YouTube y me va a escribir su nombre y su grupo. El siguiente programa dice individualización de la pena, primera parte. Para que usted vea, yo explico allí una regla de 3 para que usted tenga esa información que se las voy a dar el lunes, pero para que no me venga en blanco. Eso es muy importante y yo voy a checar de aquí al domingo, le voy a poner el puntito a todo aquel que lo vio. Es obligatorio verlo. Muy bien, jóvenes. Que tengan un excelente fin de semana. Dime, Erika. Profe, disculpe, ¿cómo es que dice bien? Individualización de la pena, primera parte, para que no se confundan. Hay que escribir el nombre. Profe. Necesito que lo vean. Escriben su nombre, la fecha y el grupo al cual pertenece. Porque aunque yo voy a dar la clase el lunes, pero quiero que no me vengan en blanco. Primera parte, que es donde está la operación matemática. ¿Ok? Individualización de la pena, primera parte. Alguien me dijo, profe, rápido que tienen clase, así como a mí no me gusta que me lleguen tarde, a los otros profesores tampoco. Alguien me dijo, profe, aparte de Erika. Hasta el lunes, profesora. Muy bien, entonces que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho. Hasta Amén. luego. Profesora, igualmente. Hasta luego.